En este vídeo vamos a acabar de hablar del funcionamiento de mercado y lo haremos hablando de la elasticidad y en concreto de la elasticidad demanda-precio. Para comenzar lo haremos hablando de qué se entiende por elasticidad. Decimos que algo es elástico si cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre ese algo va a cambiar su forma y al retirar esa fuerza va a volver a su forma habitual. Por ejemplo, si nosotros comparamos una cuerda y una goma, nosotros comparamos que si nosotros hacemos una fuerza sobre una goma, ésta se estirará, por lo tanto es elástica y cuando se deja de hacer la fuerza volverá a su estado habitual. Sin embargo, una cuerda, si nosotros intentamos estirarla, no estirará porque no es elástica. Cuanto más estire la goma, diremos que es más elástica. ¿Cómo comparamos esto con la cantidad demandada y los precios? Pues diciendo que la fuerza se puede comparar al precio y lo que va a cambiar su forma va a ser la cantidad demandada. Es decir, la elasticidad lo que va a medir es cómo afecta el precio a la cantidad demandada y si la afecta variando mucho o variando poco. Es decir, si pequeñas variaciones del precio van a hacer que la cantidad demandada varíe mucho o van a hacer que la cantidad demandada varíe poco. Por lo tanto, la elasticidad demanda-precio se define como la variación porcentual de la cantidad demandada respecto de la variación porcentual del precio, que si la expresamos en fórmulas, la vamos a expresar en valor absoluto porque lo que nos interesa es el valor y no la dirección, porque ya sabemos que la dirección es negativa porque estamos hablando de la demanda que es decreciente. Por lo tanto, la elasticidad demanda-precio compara lo que varía la cantidad demandada en términos porcentuales respecto de lo que varía el precio en términos porcentuales. Si nosotros tenemos dos puntos, un primer punto que vamos a llamar 0 y un segundo punto que vamos a llamar 1, nosotros tendríamos que la elasticidad demanda-precio es lo que varía la cantidad entre el punto que tomamos de referencia, es decir, el origen, por 100, dividido entre lo que varía el precio, tomando como origen el precio inicial por 100. ¿Qué ocurre si la elasticidad es menor que 1? Si la elasticidad es menor que 1, decimos que la elasticidad demanda-precio es rígida. ¿Por qué? Porque al variar los precios, la cantidad demandada varía mucho menos. ¿Cuándo se da este tipo de elasticidad rígida? Bueno, pues se da en bienes que son de primera necesidad, es decir, que hay que consumirlos independientemente de cuál sea su precio, y además en bienes que tienen pocos productos sustitutivos, es decir, que no podemos utilizar un sustitutivo si el bien que estamos hablando sube de precio. Por lo tanto, este tipo de bienes, aunque suban de precio, se van a seguir consumiendo, por lo cual la cantidad demandada no va a disminuir mucho. Por lo tanto, decimos que la elasticidad es rígida si al bajar el precio la cantidad demandada aumenta en menor proporción, es decir, que si bajamos el precio no va a subir mucho la cantidad demandada. Por ejemplo, si el precio baja un 10%, pues la cantidad demandada aumenta un 5%. Y si se sube el precio, la cantidad demandada disminuye en menor proporción. Por lo tanto, por ejemplo, si el precio sube un 20%, la cantidad demandada solo va a aumentar un 8%. Si la elasticidad es rígida, quizás nos interese subir el precio, porque no vamos a perder muchos clientes y, sin embargo, el margen que vamos a obtener con cada venta va a ser mucho mayor. El segundo caso es, si la elasticidad es mayor que 1, se dice que es elástica. Es decir, que al hacer la fuerza al precio, la cantidad demandada tiene un efecto mayor. Por lo tanto, al variar el precio, la cantidad demandada lo hace en mucha mayor proporción. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si no nos gusta un producto porque nos suben el precio, podemos cambiarnos a otro producto o dejamos de comprar ese producto. Entonces, ¿cuándo se da la elasticidad elástica, es decir, mayor que 1? Pues en bienes que no son de primera necesidad, es decir, que si nos suben el precio los vamos a dejar de consumir,
o en bienes que tienen muchos productos sustitutivos y por lo tanto si nos suben el precio nos vamos a pasar al sustitutivo. ¿Qué ocurre si la demanda es elástica? Pues que si baja el precio, la cantidad demandada aumenta en mayor proporción, es decir, que si se baja el precio, pues vamos a aumentar mucho más las ventas. Por ejemplo, si baja un 10% el precio, la cantidad demandada aumenta un 30%. O si sube el precio, la cantidad demandada disminuye en mayor proporción. Por ejemplo, pues si el precio sube un 5%, la cantidad demandada disminuye un 40%. Entonces, en este tipo de casos sería bueno bajar el precio. ¿Por qué? Porque si se baja el precio, lo que nosotros tendremos es que aumenta mucho el número de clientes. Por lo tanto, como el precio lo vamos a bajar en menor proporción que el número de clientes que vamos a ganar, al final saldremos ganando, siempre y cuando el precio cubra los costes más un margen. El último caso es si la elasticidad es unitaria, pues entonces al aumentar los precios la cantidad demandada lo hace en la misma proporción y al disminuir lo mismo. Es decir, el efecto de los precios no va a variar la cantidad demandada, o se va a quedar igual. Por lo tanto, esto es bastante extraño que suceda en la realidad. Lo que ocurriría es que si baja el precio, la cantidad demandada aumenta en igual proporción. Por ejemplo, si el precio baja un 10%, la cantidad demandada aumenta un 10%. Y si el precio sube, la cantidad demandada disminuye en igual proporción. Por ejemplo, si el precio sube un 20%, la cantidad demandada disminuiría un 20%. Esto es importante porque los oferentes tienen que saber cuál es la elasticidad demanda-precio o la elasticidad demanda del producto que venden. Porque, por ejemplo, si el producto que venden tiene una elasticidad elástica superior a la unidad, pues interesará bajar el precio porque aumentará mucho el número de clientes. Sin embargo, si el producto tiene una elasticidad rígida, pues no convendrá bajar precios porque no vamos a ganar muchos clientes y sí convendrá quizás subirlo algo porque la pérdida de clientes no va a ser mucha. Vamos a ver ejemplos reales de elasticidad demanda-precio de distintos productos obtenidos de Barrios, que es un profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada. En él nos saca un gráfico de elaboración propia donde nos habla de que la elasticidad del pan, por ejemplo, en España en el año 2004, aproximadamente era del 0,12. ¿Esto qué quiere decir? Que como es menor que 1 y muy próxima a 0, esto quiere decir que la elasticidad del pan es rígida. Es decir, que aunque suba el precio del pan, la gente lo va a seguir consumiendo, es decir, que el número de personas que van a dejar de comprar pan va a ser muy pequeño. Cuanto más próximo esté de 0 la elasticidad, se dice que es más rígida. Cuanto más próximo esté de 1, se dice que tiende más a una elasticidad unitaria. Y es lo mismo, si nosotros tenemos una elasticidad que se separa mucho de 1, que es muy grande, diríamos que es muy elástica. Bien, el segundo ejemplo que vamos a ver es el de los muebles, accesorios y enseres domésticos. En este caso, tanto en España como en Estados Unidos, supera la unidad, es de 1,30 en España y 1,25 en Estados Unidos. Esto quiere decir que los muebles y accesorios y enseres domésticos pues tienen una elasticidad demanda-precio elástica. Por lo tanto, si se sube el precio, pues va a haber mucha gente o va a haber más gente que va a dejar de comprar el producto. ¿Por qué? Pues porque el producto es caro, es un producto que no es necesario, que nos podemos esperar y por lo tanto, pues si lo suben de precio, pues probablemente no lo compremos. Y por último vamos a ver, aunque hemos dicho que es bastante raro que ocurra, vamos a ver un ejemplo de elasticidad próxima a la unidad, es decir, que sería casi unitaria. En este caso estamos hablando de las bebidas alcohólicas, es decir, que si sube el precio, pues la demanda cae aproximadamente en la misma proporción que cae el precio. Es decir, que si el precio sube un 10%, pues el número de personas que dejarían de beber bebidas alcohólicas sería un 10%. Para acabar, comentar que hemos hablado de la elasticidad demanda-precio, pero se puede calcular también la elasticidad demanda-renta o la elasticidad oferta-precio o la elasticidad demanda respecto de cualquier variable. Entonces, ¿cómo se definiría? Pues se definiría de la misma manera que hemos definido la elasticidad demanda-precio. Por ejemplo, la elasticidad demanda-renta nos mide la variación porcentual de la cantidad demandada respecto de la variación porcentual de la renta. Es decir, que será elástica si
al variar la renta, la cantidad demandada varía en mayor proporción, y hablaremos de rígida si al variar la renta, la cantidad demandada varía en menor proporción. Y podemos hablar de la elasticidad oferta-precio como la variación de la cantidad ofertada respecto del precio. Y hablaremos que es elástica, es decir, es superior a la unidad, si al variar el precio, la cantidad ofertada lo hace en mayor proporción, y diremos que es rígida si al variar el precio, la cantidad ofertada lo hace en menor proporción.